Vamos a empezar leyendo en el versículo 29. Dice así la palabra inspirada de nuestro Dios. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Sé que hace 15 días Luis leyó, no sé si era este pasaje o su equivalente en Marcos, en Mateo. Y era realmente, no es que vaya yo a seguir la serie de Luis, pero eso sí, hablé con él de lo que iba a predicar hoy porque, y tengo su permiso, ¿no? Que no le voy a pisar los dedos, pero cuando él leyó hace 15 días, estaba leyendo este pasaje que tanto lo conocemos tanto, es que casi lo sabemos de memoria, ¿no? En la versión de la Reina Valera 60. Pues había unas palabras allí que realmente es como, ¿sabes lo que pasa? Que cuando lees, es como si lo lees por primera vez, aunque lo has leído muchísimo, muchísimo. Y eran simplemente, para mí en este momento, eran estas palabras de los sacerdotes y los escribas. Cristo, Rey de Israel, ahora desciende de la cruz para que veamos y creamos. Y llevo desde aquel momento pensando en estas palabras. A veces cuando un predicador prepara su sermón, simplemente se siente y empieza casi desde cero con un pasaje y empieza a trabajarlo, etc. Y en otros momentos es, quizás por la cabeza que tengo yo, que no sé cómo es, pero a veces tengo una idea y se va allí como si fuera una olla, ¿no? que está allí en la cocina y está a fuego lento, ¿no? Y está allí dando vueltas, ¿no? Eso simplemente en esta tarde quiero que vayamos o miremos un poco las cosas que me venían a la mente pensando, meditando en esta idea. Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. La cruz de Jesús. Ayer hablando con una señora acerca de la religión y la fe, aunque ella era española, criada aquí en España, casi parecía ella más protestante que yo, por las formas que decía. Exactamente, era como si fuera una cinta de uno de nosotros testificando a nuestros amigos católicos, ¿no? Pero usó una frase que realmente hizo eco conmigo, seguramente porque estaba pensando en esta tarde y en este pasaje. Ella estaba hablando de las procesiones, estuvimos hablando de las procesiones de la Semana Santa y lo inútiles que son y realmente lo antibíblicos que son y lo que no tienen nada que ver con la fe realmente. Y ella usaba esta frase: toda esa gente celebrando la muerte de su líder, su fundador. No hace falta por qué lo decía, por el contexto, pero me llamó la atención, celebrando la muerte, porque realmente la muerte de Jesús es sumamente importante. Cuando nosotros juntamos, como lo hicimos esta mañana, a celebrar la mesa del Señor, no es simplemente como cuando pensamos, bueno, hace 400 años murió Calvino en el día como hoy. No es lo que hacemos cuando celebramos la mesa del Señor. Sí que es algo que hacemos para recordar.
pero a la vez es una celebración. Es algo que estamos de una forma que realmente a veces nosotros ni lo entendemos y mucho menos los que están fuera celebramos la muerte del Señor. Tan importante la muerte de Jesús que, bueno, si Jesús hubiera hecho caso a los sacerdotes aquí, no tendríamos nada que celebrar. No simplemente no tendríamos mesa para celebrar una vez cada 15 días. No estaríamos aquí. No habría nada en nosotros que quisiera celebrar a Jesús, un hombre que vivía en la tierra hace 2000 años. Jesús, es lo que vemos si seguimos leyendo, sabemos cómo termina el pasaje, ¿no? Siglo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, entregó su espíritu. Que Jesús escucha los comentarios, las injurias de la gente del pueblo que pasa por ahí, del pueblo común, de los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, todos diciendo, bueno, mira, si realmente fue quien dijo ser, si realmente es el Cristo, el Rey de Israel, el que va a salvar, el que incluso es tan poderoso para destruir este templo y volver a edificarlo en 3 días, si fuera realmente todo él dijo ser, bajaría de la cruz. Y aún escuchando eso, la historia nos relata y nos cuenta que Jesús no bajó. Y me venía a la mente, seguramente hay más, pero me venían 5 razones por qué Jesús no bajaba de esta cruz. 5 porqués. Jesús no hace caso a los sacerdotes cuando dicen básicamente, baja y creeremos. ¿Tú quieres que creamos en ti? Es fácil. Baja de ahí. Vuelve a la tierra y vamos a creer en ti. ¿Por qué no baja Jesús? ¿Por qué no acepta Jesús la invitación de los religiosos, los líderes religiosos? Pues en primer lugar quiero sugerir que Jesús sabía que sería, si lo hiciera, sería la fe de estas personas, sería una fe inexistente. Me explico. Ellos decían, si nosotros debemos bajar de aquella cruz, vamos a creer en ti. Pero seguramente Jesús sabía que no iba a ser así. Con todo lo que habían visto ya, con todos los milagros que habían ocurrido en los tiempos, los 3 años del ministerio de Jesús, ¿quién podía olvidar de los 5,000 hombres y sus mujeres y los niños que comían de las manos de Jesús? Y quizá algunos de ellos incluso estaban ahí, entre los que estaban mirando y escuchando las palabras de esos sacerdotes. Y en Jerusalén, al lado, donde Jesús se pone delante de la tumba de Lázaro y dice a este muerto que ya pudre en la tumba y huele mal, y le dice a Jesús, sal fuera Lázaro. Y Lázaro sale. ¿No habían oído los sacerdotes de esto? A unos pocos kilómetros de la ciudad.
los ciegos que ya vieron, los cojos que paseaban y entraban en el templo, los mudos que cantaban ahí en el templo, porque Jesús les había sanado. Jesús, el hacedor de milagros, y estos hombres tan religiosos le dicen, si solo pudiésemos ver algo que nos impresionara, creeríamos. Baja. Qué palabras tan necias. Por eso el Señor no baja, porque Él sabe que no van a creer. Bastante oportunidad han tenido para creer y bastantes cosas han visto y han oído, pero su fe sigue siendo una fe inexistente. Tanto que habían visto ellos, pero seguían allí crucificando a Jesús de Nazaret. Tanto había visto, tanto les había afectado, que ahí estaban. Le habían entregado a los romanos porque no tenían poder para hacerlo ellos. Te hemos puesto ahí porque no creemos en ti. Tú baja y creeremos en ti. Es que su fe realmente sería una fe, bueno, no sería fe, sería una fe inexistente por completo. Nos recuerda quizá las palabras en esta, bueno, no sabemos si es parábola lo que es, pero en Lucas 16, ¿no? La historia de Lázaro. En Lucas 16, versículo 27, sabemos más o menos la historia, el rico y Lázaro. Lázaro, que está en la puerta del rico, muere y entra allí en el Hades, en el estado de la muerte, y hay esa conversación con Abraham. Y en el versículo 27, entonces le dijo Lázaro a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabras proféticas acerca de esos mismos sacerdotes que dicen, queremos una señal. Y dice Jesús, no os voy a dar señal, yo no voy a bajar, porque fe vais a tener en mí. Claro que no, porque bastante habéis visto ya. ¿Cuántas veces tú y yo como creyentes vemos cosas, experimentamos cosas, pero no nos afectan? Pasamos por unos momentos cuando el Señor realmente está cerca a nosotros, nos ayuda de una forma especial, vemos su intervención, digamos, milagrosa en nuestras vidas. Una cosa que solo Dios puede hacer y lo hace, lo ha hecho, lo hemos experimentado, nos hemos gozado en ello, pero realmente, ¿cuántas veces se queda ahí y no sirve para hacer crecer nuestra fe? No infunde en nosotros más fe y creer en el Señor. A veces somos como aquellos fariseos que viendo realmente no nos afecta, no nos cambia, no nos transforma, no nos impulsa a crecer y avanzar en nuestra fe. Donde la primera razón por qué Jesús no baja de la cruz, porque sería una fe inexistente, pero la segunda quizá porque sería una fe falsa.
Una fe falsa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ¿qué están diciendo los fariseos, los sacerdotes? Si tú bajaras y nosotros lo viéramos, pondríamos nuestra fe en ti. Creeríamos en ti. Sería una fe basada en la vista, en la visión, en lo que podían ver. ¿Esa es la fe? Eso es una contradicción total. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1, esa definición magistral, esa definición inspirada de lo que es la fe para el creyente, la fe acerca de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo pueden decir estos hombres, si nosotros solo pudiéramos ver algo, pondríamos nuestra fe en ti, depositaríamos nuestra fe en ti? Dice Jesús, ¿esa fe? No es fe. Fe con ver son tan incompatibles como agua y aceite, cal y arena. Es que no se puede mezclar, o es una cosa o es la otra. Yo creo que la última vez que prediqué aquí hablamos sobre Emaús, Jesús en el camino de Emaús, y comentamos la situación de Eliseo, con su siervo en Dotán, cuando el siervo sale por la mañana y ve todos los huestes del rey que les está buscando, y Elías dice, Señor, ábrele los ojos. Y el siervo ve en este momento los huestes del Señor y se alegra. ¿Cuál de los dos hombres, Eliseo o el siervo, tuvo fe? Eliseo. Porque él sabía que el Señor estaba ahí con ellos sin verlo. El pobre siervo, el criado, no tenía fe ninguno. Él andaba por la vista, por lo que podía ver. Cuando se revelaba a él la presencia de los ángeles, si ora, si cree. No es que crea, realmente sabe porque lo ha visto. Esa es la gran diferencia. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús a Tomás en el aposento alto? Allí en Juan 21. También sabemos bien la historia. Jesús aparece el día después de su resurrección, el domingo, aparece a los discípulos, incluso los de Emaús que han vuelto, antes de volver ellos, pero Tomás no está con ellos. Donde la semana después Jesús vuelve a aparecer y Tomás está con ellos. Y luego Jesús dice a Tomás, versículo 27, tomando las palabras que Tomás ha dicho la semana antes, dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Que no te falte la fe, sino tienes que creer. Entonces que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Veis? Esa es la fe auténtica es una fe que no necesita ver. Y por eso Jesús no baja, porque esta fe de los sacerdotes sería una fe falsa completamente. Pero cuán difícil es andar por fe, ¿verdad? Es que parece mucho más fácil y sencillo andar por lo que vemos. Pero no es fe. Si caminamos simplemente por lo que vemos, realmente no es fe en Dios. Leemos que los justos por la fe vivirán. Lo que vemos alrededor realmente, cuando abrimos los ojos y nos fijamos tanto en lo que vemos, estas cosas solo sirven para destruir nuestra fe, para debilitarla. Vemos la guerra, la crueldad, el pecado, los desastres naturales, la enfermedad, la corrupción del hombre.
Vemos toda esta maldad a nuestro alrededor. Si vamos mirando, ¿cómo podemos andar mirando así, fortalecidos en la fe? No, estas cosas realmente sirven para destruir nuestra fe. Lo que tenemos que hacer es andar creyendo, confiando en ese sentido ciegamente. La fe a ciegas realmente es la fe que es fe auténtica, según lo hemos leído en Hebreos 11. Confiando en aquel que nos guiará a casa. Y si confiamos en Él, si depositamos nuestra fe en aquel que no vemos, pero que nos coge de la mano, cuando lleguemos a casa será para glorificarle por habernos hecho caminar bien. ¿Cuándo fue esta semana? El martes, Judith, queríamos hacer una sorpresa para Judith. Entonces, quiere cenar en casa de Tomás y Liz, ¿no? Porque por su cumple, que cumplió los años esta semana. Entonces, pero yo quería hacerle una sorpresa y hacer un poco el tonto. Entonces, sí, os va a sorprender, sí, lo sé. Entonces la recojo yo en el coche de la academia. Cuando termine de trabajar ella y digo, vale, cierra los ojos. Confía en mí. Cierra los ojos y te voy a llevar a donde vamos a cenar. Entonces, claro, cojo el coche, voy dando vueltas, 3 vueltas a la rotonda y hago ya unos... Y llegamos a donde llegamos, digo, no te abres los ojos todavía. Baja del coche, no hay nada fuera, no estás saliendo a la calle en sí, estás bien, sal ahí y ahora cógeme la mano y aquí hay un escalón. Y tenía que confiar en mí. Me están dando una cara ahora mismo, sí. Pero tenía que confiar en mí. Y llegamos al final, arriba, tenía que dejarle abrir los ojos al final porque Judith es humana y todos los ejemplos de los seres humanos fallan. Pero no sabía a dónde iba. No tenía ninguna idea hasta que abrió los ojos. ¿Por qué? Tenía que confiar en aquel que llevaba el coche, que fui yo, que aquel que sabía a dónde iba. Ella con los ojos cerrados, pero con su confianza puesta en mí. Así tenemos que andar. Tenemos que incluso esforzarnos a andar por la fe. Tenemos que realmente practicar la fe. No es algo que viene de forma natural. Tenemos que correr. Tercera razón, sugiero porque Jesús no bajaba de la cruz en ese momento, cuando los sacerdotes le dicen, baja y creeremos. Porque sería meramente fe y nada más. Es decir, sería cualquier fe. Sería algún tipo de fe sin definir. No sería en sí una fe en Cristo en sí, simplemente una fe en la idea que ellos tenían de quién iba y tenía que ser el Mesías. Ellos buscaban un nuevo juez, un libertador, un juez político que les iba a sacar del poder de los romanos. Tenía su idea en donde si tú cumples con nuestras ideas, nosotros pondremos nuestra fe en ti. Jesús, ¿tú quieres fe? ¿Tú quieres que confiamos en ti? Te daremos nuestra fe. Y lo que vemos aquí es que Jesús no quería su fe, no quería esa fe, no quería cualquier fe, no quería una fe, digamos, vaga, sin límites, sin definiciones, sin saber lo que era. No quería una fe barata, no quería aceptar esta fe a secas. Porque una fe así como algo esotérico no sirve para nada.
lo más importante para Jesús no era la mera fe, cualquier fe. Y vemos gente así. No hay personas que nos dicen, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. ¿No? Yo he trabajado en los pueblos aquí en La Mancha y me han dicho muchos que estos, ¿no? Mucha fe. Y hay personas así. Tú hablas con las personas que van a las procesiones en Semana Santa y son personas de fe. Tienen fe. Hablas con personas de otras religiones. Tienen su fe. Pero no por eso estén bien. No por eso estén salvos. No por eso vayan camino al cielo. Porque simplemente la fe no sirve. ¿Cuántas veces me han dicho, yo no estoy de acuerdo, Mateo, contigo, con tu religión, con lo que tú crees, pero tengo mucha fe. Yo soy creyente también. No te engañes, eso sabemos que no, eso no funciona. La fe en sí no sirve. Lo importante es realmente la fe en. Es la fe en Cristo. En el Cristo auténtico, verdadero. Y lo importante para nosotros, hermanos creyentes, no es simplemente tener fe. Todo el mundo tiene fe en algo. No es hacer que la fe en sí sea lo más importante a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces caemos en la tentación de tener fe en la iglesia o en el pastor, en la ortodoxia de nuestra doctrina, nuestra teología? Y esas cosas son importantes. En otros cristianos, no. Nuestra fe la tenemos que tener depositada en Cristo. Porque la fe a secas, sin nada más, es una fe inútil. Es una fe, como lo hemos dicho, una mera fe, que nos sirve. Entonces, la tercera razón por qué sugiero que Jesús no baje de la fe, porque esa fe así realmente no sirve para nada. Cuarto lugar, porque sería una fe errónea. Errónea. Ya hemos dicho que los sacerdotes, los religiosos, los judíos del tiempo de Jesús buscaban un Mesías, buscaban como locos a un Mesías. Más que quizá en los otros 400 años desde que volvieron de Babilonia. Ahora mismo, en ese mismo instante, cuando los sacerdotes claman, dicen a Jesús, baja y creeremos en ti, ellos mismos han tenido que pedir permiso a los romanos para crucificar a Jesús. Están bajo el yugo del imperio romano. Y toda la esperanza mesiánica que tienen, tomando todas las profecías del Antiguo Testamento, incluso lo que hemos leído en Isaías 53, todo lo han convertido y transformado en esa búsqueda de un Salvador político, un libertador. Querían ellos la liberación social, buscaban esa salvación política, física, querían mejorar su bienestar, querían que las cosas fuesen mejores para ellos en su sociedad, echar a los romanos y vivir nosotros nuestra vida como judíos. Eso es lo que buscaban. Donde si tú, Jesús, demuestras tu poder en bajar de la cruz, entenderemos que tú tienes poder para ser nuestro Mesías, entre comillas, nuestra idea de Mesías, nuestra idea equivocada del Mesías. Si nos demuestras que tú podías ser este hombre, creeremos en ti, depositaremos nuestra fe en ti. Ellos quieren relacionar la fe
la religión con la mejoría del bienestar, la mejoría de los cambios políticos. Este nuevo juez, querían un nuevo Sansón, un hombre fuerte para echar fuera no a los filisteos, perdona, sino a los romanos. Y si Jesús bajara de la cruz, estaría diciendo, no, sí, que está bien. Que realmente la fe y la política, la fe y las cosas físicas, la fe y la mejora de nuestra condición social, si eso es válido, voy a bajar y podéis creer en mí. Pero claro, su idea de quién era Jesús era erróneo. Y por eso su fe iba a ser erróneo si crees en un Jesús que era simplemente un general militar o un rebelde contra los romanos. Es triste no ver a veces como el mensaje que presenta la iglesia o una iglesia se presenta como evangelio, pero realmente lo que hace es intentar mezclar la fe con la política. Mezclar la fe con la mejoría de las condiciones sociales. Lo oímos incluso en iglesias que se llaman evangélicas, ¿no? Los que venís de América del Sur habéis oído mucho de esto, ¿no? El evangelio de la prosperidad, confía, y está llegando a nosotros y lleva tiempo entre nosotros, no nosotros, pero en España, digo, en Europa. Creen en Jesús, todo cambiará en tu vida, todo mejorará en tu vida. Es mentira. Es exactamente lo que estaban buscando esos sacerdotes y Jesús rehusaba ese tipo de fe en ellos. No quería su fe. Salud, riqueza, bienestar, todo puede ser tuyo. Confía en Jesús. O vamos al norte de América y vemos el escenario político ahí y la relación que hay entre lo que es la mayoría moral allí y la política, donde realmente obligatoriamente la religión se expresa a nivel político, a nivel social, hasta prender fuegos en clínicas de abortistas y este tipo de cosas, por razones religiosas, ¿no? Y no estamos diciendo que el aborto no esté mal, pero esta forma de mezclar evangelio y política, como antes lo hacía el Ku Klux Klan, en el norte de América, justificaban todo por la religión. O la teología de la liberación en América del Sur, con su primo europeo del evangelio social, ¿no? Mejoramos la situación del hombre y nosotros creemos en esto. Digo, creemos en ayudar a nuestro vecino. Pero sabemos que no es lo todo de nuestra misión con los vecinos nuestros. Tenemos que llevarles al evangelio. Si podemos ayudarles a comer mejor, bien. Pero eso no es el evangelio social que creen y predican muchos, que realmente es a la vez otra mentira, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Es otra salvación, es otro evangelio, es otra forma de fe, y una fe así no sirve, dice Jesús. Por eso no bajó de la cruz. Esos sacerdotes que juntaron fe y religión con beneficios físicos, sociales, no tenemos que cometer, tú y yo, el mismo error. Es decir, ¿cuántas veces nos han dicho que la falta de beneficios, esos beneficios, en tu vida o la mía, es por la falta de fe? Hay los que unen tanto fe, creencia y bienestar, una buena vida, que cuando
nos pasan las cosas que no nos gustan, cuando estamos sin dinero, sin salud, sin trabajo, hay los que nos miran desde el hombro de su fe y nos dicen, pobrecillo, si fueras tan espiritual como yo, podías tener tanto. No caigamos en este error. Recordando, hemos hablado antes de quizá mirar la historia, pero recordando que algunas de las personas más santas en la historia eran los que no tenían ni dos chapas, ni buena salud, y vivían bajo el yugo de algún imperio que no les dejaba vivir bien, pero tenían fe y son para nosotros un ejemplo. Y en último lugar, ¿por qué no bajaba Jesús de la cruz? ¿Por qué no bajó de la cruz Jesús cuando le dicen, venga, baja y vamos a creer en ti? Porque sería una fe que les falla. Sería una fe que no les serviría de nada. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir. Eso es lo que no habían entendido ellos. Tanto pensar en un Mesías con tantas profecías que tenían en sus escrituras del Antiguo Testamento nuestro, y no eran capaces de pensar o recordar que el Mesías tenía que entregar su vida. Hemos leído Isaías 53. ¿Quién podía leer esto y simplemente pensar que el siervo de Dios iba a ser un general político militar para liberar a un país de los romanos? Es que no han entendido. El Antiguo Testamento lleno de imágenes de sacrificios, de derramamiento de sangre, como hemos leído, uno que muere en lugar de otros. El Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, como ellos dicen, seguramente con ironía, dicen que Él es. Cristo, el Mesías, el Rey, tuvo que ser un rey que moría para merecer nuestra fe. Sin su muerte no había vida. En un sentido, tenían razón los sacerdotes, porque ellos querían una cruz vacía. Y hay un sentido en que sí, necesitamos nosotros una cruz vacía, ¿no? Y una de nuestras luchas a veces es la Iglesia Católica que deja a Cristo en la cruz y nosotros sabemos que Cristo no está en la cruz. El problema es que nosotros sí necesitamos una cruz vacía, pero una cruz usada. Una cruz sangrienta. Si no es así, no nos sirve. Una cruz limpia, una cruz sin estrenar, no nos salva a nadie. No iba a salvar a esos sacerdotes y no iba a salvar a ninguno de nosotros. Necesitamos una cruz sucia. Una cruz que daba olor de muerte. Si la cruz no es una cruz usada, es inútil para la humanidad. Y estos hombres no lo entendían, pero Jesús lo sabía. Yo tengo que morir. Una cruz limpia. Una cruz estéril. No salva a nadie. No nos interesa. Realmente, a ver si lo podemos decir así. Casi. En un sentido preferimos la cruz católica a la emblema que algunos nos han hecho de la cruz con sus luces LED alrededor, todo bonito y todo guapo. Necesitamos una cruz donde ha muerto alguien, donde alguien ha derramado su sangre, donde hay todavía las marcas de los clavos, donde están las manchas de sangre que han corrido ahí, que han fluido de su frente, de sus manos, de su costado.
Es la cruz que necesitamos, no la cruz que ofrecían los sacerdotes a Jesús. Baja ya antes de que sea demasiado tarde. Es que la sustitución, el morir allí en lugar de otros, es el corazón del Evangelio. Es lo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios y las ofrendas que vemos ahí en Levítico, que a veces no lo entendemos y tienen algo de misterio. Son ejemplos, son tipos de lo que iba a pasar cuando el pueblo judío entraba en el tabernáculo y en el templo y vieron ahí los sacrificios. Dijeron: este animal ha muerto en mi lugar. ¿Os acordáis de la Azazel? Esta cabra que el sacerdote puso sus manos encima y luego sueltan al animal al desierto. ¿Por qué? Porque de una forma lleva su pecado y no vuelven a ver este animal. Esto es lo que necesitaban en una cruz donde uno muere por otros. Mire, si Cristo hubiera bajado de la cruz, tendrían que haber cogido los sumos sacerdotes y colgarlos allí. Es la única forma en que la cruz sirve. Si no es para Cristo, morir allí es para nosotros. Es para nosotros estar allí. Entonces, tenemos que mantener los ojos de la fe en el Salvador, que sí murió y sí que resucitó. Tenemos que mirar aquella cruz vacía, pero sangrienta y usada. Y luego a la vez tenemos que levantar la mirada al cielo, buscando allí con los ojos de fe aquel que sufrió y luego dejó vacío la cruz y la tumba, sabiendo nosotros en cada momento que Él es nuestro Mesías, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y en Él ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Amén.